Buenas noches, jóvenes. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Hola, hola. hola. Sí, Ya. Las clases pasadas que estuvimos pasando, resolvimos sus prácticos, estuvimos trabajando en base a sus prácticos que tenían que presentar con el docente. Ahora, las últimas clases que son hoy día y el jueves, si no me equivoco, porque creo que ya la otra semana llega el ingeniero, vamos a pasar las clases que me recomendó el ingeniero, que son la introducción a lo que es la programación orientada a objetos. Eso es lo que nos vamos a centrar en estas últimas clases. Para eso, pude preparar una pequeña diapositiva, la cual voy a compartir. Ok. La programación orientada a objetos, ¿no? Como dice el título, tenemos que entender qué es esto, no es algo nuevo para nosotros, ¿no? Este, Su abreviación primero de la programación orientada a objetos, cuando les hablen por ahí, es PO, ¿no? P-O-O, digamos, ¿no? Programación orientada a objetos. Lo primero que tenemos que empezar para poder entender es preguntarnos, ¿no? ¿Qué es la programación orientada a objetos, ¿no? Eh, este es un método de programación, es un paradigma de programación, jóvenes, ¿no? Antiguamente, habían programas que se hacían mucho más complejos. Cuando existía la programación estructurada, empezaron a existir programas que nos exigían mayor complejidad. Tenía problemas ese método de programación, por lo cual es como que evoluciona este nuevo paradigma que se llama programación orientada a objetos. El mismo nombre lo dice, que es un método de programar orientado a los objetos. Es decir, que nosotros mismos veamos todos los objetos de nuestros alrededores y lo programemos, diré, perdón, orientado a ellos, ¿no? Por ejemplo, un lapicero que nosotros veamos, un borrador, un tajador, para nosotros es un objeto. E inclusive a la persona lo vemos como un objeto. Es una forma para programar y nos facilita, ¿no? No será la solución definitiva, pero nos ayuda a poder desarrollar problemas mucho más complejos, ¿no? Eso sería un pequeño resumen, ya que es una pequeña introducción. Dentro de la programación orientada a objetos, como les mencioné, ¿no? Vamos a ver lo que son los objetos, ¿no? Puede ser, no sé, un lapicero, un celular, inclusive una persona, como le dije, un animal, etcétera, ¿no? Pero esos objetos que nosotros vemos tienen lo siguiente. Tienen, en este caso, miren, un objeto persona tiene lo que son atributos y métodos. Los atributos ustedes véanlo como que fueran características de esos objetos que ustedes van a programar, ¿no? En este caso, programar orientado a esos objetos. Tiene atributos y esos atributos se le conocen como características. Por ejemplo, miren, a una persona en este caso que ven aquí, supongamos que es un estudiante que estamos agarrando a este estudiante, ¿no? Lo cual ese estudiante, ¿qué característica tiene? Por ejemplo, tiene un nombre, como es estudiante tiene nota, en este caso puse nota 1, nota 2, nota 3, haciendo referencia a sus notas, ¿no? de los parciales. También podría ser su carnet de identidad, no sé, su estatura, su fecha de nacimiento. Entonces, al objeto que ustedes van a estudiar, si se podría decir, tienen esos atributos, ¿no? Atributos. Y también ese objeto, así como tiene atributos, también tiene métodos. Los métodos son las acciones que puede realizar dicho objeto. Como por ejemplo, aquí unos métodos yo puse, ¿no? Registrar nombre, no sé, registrar notas en este caso, pero para que entendamos podría ser, por ejemplo, ¿qué acciones puede realizar una persona o un estudiante? Por ejemplo, puede leer, puede caminar, puede hablar, o sea, a eso es lo que me refiero, digamos, ¿no? A esos nombres le damos con el concepto de métodos, ¿no? Listo. Para que nosotros podamos programar estos objetos, vamos a necesitar de una clase, ¿no? Una clase es como que fuera un molde de ese objeto. Por ejemplo, si quisiéramos programar a una persona, o sea, quisiéramos programar objetos de persona, persona Juan, persona María, persona Marco, nosotros necesitamos de una clase. Una clase viene siendo como un molde, digamos, ¿no? Es como que nosotros tenemos un molde y que con ese molde nos ayuda a crear las personas, ¿no? Es como que agarran, pasa por el molde y ya tienen lista la persona, ¿no? Pasa por el molde y sale otra persona. Pasa por el molde y sale otra persona. Eso es la clase, ¿no? Nos ayuda para poder crear los objetos, ¿no? Por ejemplo, aquí, como ven, dicen, en el caso de una clase,
la cual con esa clase, véanlo como que fuera un molde, con eso obtenemos lo que son los diferentes objetos, ¿no? Como aquí una persona, esta otra persona diferente y otra, ¿no? Recuerden, estos objetos tienen características en común, por algo son pertenecientes a una sola clase. Por ejemplo, esta primera persona tiene características comunes con los demás. Por ejemplo, tiene 2 ojos, tiene una boca, tiene cabello, ¿no? Eso se refiere con atributos similares, digamos, ¿no? Solo que de ellos ya cambiará un poquito, ¿no? Por ejemplo, el color de ojo ya varía, ¿no? Pero tienen características en común, ¿no? A eso es lo que me refiero. Entonces, para que nosotros podamos crear un objeto y poder trabajar con ello, vamos a necesitar de una clase, ¿no? Nuestro molde, ¿no? Listo. Pero hay una palabrita, jóvenes, que necesito que entiendan y es instancia, ¿no? Muchas veces se van a topar ustedes con esa palabra, ¿no? O inclusive sus compañeros de semestres superiores le pueden decir, ¿no? Ya instanciaste dicho objeto, le dicen, ¿no? Y posiblemente ustedes no entiendan, digamos, ¿no? Entonces debemos conocer algunas palabras técnicas. Instancia, se le conoce a instancia cuando ustedes crean dicho objeto. Por ejemplo, este objeto, ¿no? Te dicen, ya instanciaste, dicen, lo que te está diciendo es, ya creaste el objeto, porque cada objeto ustedes necesitan crearlo, ¿ya? A eso se le conoce con instancia, cuando ustedes crean un objeto. Aquí, como ejemplo, ¿no? Un molde genérico, y cuando ustedes instancian sería este acá. Digamos. Por ejemplo, este es una instancia de esta clase, ¿no? Este también es una instancia de esta clase. Entonces, cuando le digan instancia, simplemente es una creación, ¿no? Que fue creado. ¿No? Y algo básico que debemos saber y base son los pilares de la programación orientada a objetos. Esto yo lo voy a nombrar así a simple vista, porque si entramos nos vamos a demorar muchísimo más. Digamos. Y esto es una pequeña introducción a lo que es la programación orientada a objetos. Ese método de programar tiene 4 pilares, ¿no? Como dicen, se basa en 4 conceptos, los cuales son la abstracción, ¿no? ¿En qué consiste esto de acá? Digamos? Consiste en que ustedes se pongan básicamente a pensar qué atributo y qué método va a tener su objeto, digamos, ¿no? En eso consiste la abstracción, que ustedes se pongan a básicamente analizar qué atributos va a tener su objeto, qué métodos va a tener, ¿no? A eso se refiere con abstracción. Encapsulamiento. ¿A qué se refiere con encapsulamiento? Los objetos que ustedes se van a crear deben tener cierta protección, es decir, un objeto no debe acceder a la información del otro objeto, ¿no? Ustedes deben brindarle esa protección. A eso se refiere con encapsulamiento. Cada objeto debe estar protegido. Y herencia. Aquí este concepto de herencia es uno de los beneficios que nos brinda este estilo de programación. Por ejemplo, ustedes pueden hacer un código y más adelante capaz necesitan crear otro código, pero necesitan de los códigos que ya tenían en otra clase, por ejemplo. Entonces ustedes no van a necesitar de volver a escribir todos esos códigos, sino simplemente le dicen, este código va a heredar del otro. A eso se refiere con herencia, ¿no? Entonces por eso también se nos hizo más fácil la vida también con este estilo de programación, ¿no? La herencia nos facilita igual, ¿no? Y uno de los conceptos que es el polimorfismo, ya que igual tienen que conocerlo, porque más adelante en semestres superiores van a trabajar con estos conceptos, ¿no? Y si ustedes no lo conocen, pues van a estar un poco perdidos. Polimorfismo solamente se refiere a aquellos métodos que tienen multiuso, se podría decir. Por ejemplo, el método, no sé, hablar, digamos, ¿no? Un método hablar de una persona, digamos. Ese mismo nombre le pueden dar para distintos comportamientos. Esos métodos van a recibir parámetros, digamos, ¿no? Uno puede que no reciba parámetros, perdón. Otro puede que sí. Entonces, el polimorfismo se refiere que con un mismo nombre de método tengan distintos comportamientos, digamos, ¿no? Lo único que puede que diferencien son los parámetros de entrada para que se comporte de otra manera, digamos, ¿no? Esos serían los 4 pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. Sí, ¿se entiende hasta aquí? ¿Qué era herencia? Disculpa. Ya, la herencia simplemente es que nos ayuda a que un código herede de otro, digamos, ¿no? Como les decía, si ustedes se crean, por ejemplo, ahorita vamos a mencionar como código, ya más adelante vamos a mencionar que son clases. Tenés un código y después necesitas otro código,
pero te das cuenta que en ese código necesitas ciertas cosas de tu código anterior, digamos, ¿no? O sea, ciertas cosas. Entonces, para que vos no estés codificando otra vez, le vas a decir, entonces, este código hereda del otro, digamos, ¿no? Entonces va a heredar, digamos, y va a hacer uso de ese código que existe. Y así te va a evitar volver a codificar, digamos, ¿no? ¿Entendés? Sí, ahora sí. Sí. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún compañero? Disculpa, ¿qué había dicho de abstracción? Ya. Abstracción consiste básicamente cuando ustedes se ponen a pensar, digamos. Por ejemplo, si yo te dijera, digamos, créame una clase, eh, por ejemplo, no sé, de números naturales, digamos. Entonces, lo que vas a hacer primero es abstraer, digamos. ¿Qué debe tener mi clase, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué característica tiene el número natural, digamos? Tiene un valor, por ejemplo, digamos, ¿no? O un rango, digamos, ¿no? Entonces, la principal característica tiene un valor, digamos. Entonces, te pones a pensar qué característica va a tener, que son los atributos, y qué métodos va a tener tu clase, ¿no? Tu objeto, digamos. Ese qué comportamiento. En eso consiste la abstracción. ¿Queda claro? Sí, sí, gracias. Ya. Entonces, con ese pequeño concepto, ya, vamos a proceder a crear una pequeña demostración de lo que hemos explicado, ¿ya? Vamos a la interfaz de Delphi en este caso, le damos en File, Archivo, damos en Nuevo en este caso, y aquí miren me aparecen algunas opciones. Para que nosotros podamos hacer este estilo de programación, necesitamos de una clase, como le dije, ¿no? Es como que fuera nuestro molde para nuestros objetos. Pero esa clase la vamos a almacenar en una unidad, ¿ya? Vamos a crear una unidad. Aquí me va a mostrar la estructura de la unidad, ¿no? Ahora sí, esta es la estructura básica de la unidad, ¿no? Donde la primera línea dice en unit, o sea, unidad, y acá le sigue el nombre de la unidad. Por ejemplo, vamos a hacer en este caso la clase persona para poder explicar, ¿ya? Entonces yo le doy un nombre a mi unidad, le puedo poner la U de unidad, y luego le pongo persona, ¿no? Unidad persona. En esta parte de aquí que dice interfaz, ¿ya? Aquí es donde van a declararse la clase que se van a crear. Por ejemplo, si yo tengo que crearme una clase persona, entonces yo debo escribir lo siguiente, type, y acá pongo el nombre, ¿no? Mi clase se va a llamar persona, ¿no? Persona, ponemos igual, y acá lo igualamos a una clase, ¿no? Aquí le estamos diciendo entonces que nos estamos creando una clase de tipo persona. Damos enter y se pone un en con punto y coma, ¿no? Entonces lo que pongamos aquí adentro le va a pertenecer a esa clase. Y aquí en la parte de implementación ya vamos a programar los métodos, que los métodos básicamente son las funciones y procedimientos, ¿no? Creo que ustedes igual están llevando eso o ya lo llevaron, creo, con el docente. Entonces, aquí en implementación van a ir eso. Los métodos son básicamente funciones y procedimientos, ¿no? A excepción con lo que es el constructor, ya le voy a explicar más adelante. Ya. Aquí está, ¿no? Estamos declarando una clase persona. Le igualamos a una clase para decir que es una clase. Y lo primero que decíamos, una clase en este caso, un objeto que tenía atributos. Y como les decía el concepto de encapsulamiento, esos datos debemos protegerlos. Por eso es que normalmente, y es lo que se debe hacer, es que esos atributos deben ser de tipo privado, ¿no? Deben ser privados esos atributos. Como estamos creando una clase persona, ustedes pueden decirme, no sé, ¿qué característica tiene una persona? No sé si podrían decir alguna característica y aquí lo vamos a programar. Alto. Disculpa, ¿puedes repetirlo, por favor? Alto. Perdón, tengo problemas con el micrófono. Una vez más. Alto. Uy, no escuché. Uno, por ejemplo, nombre. ¿Ya? Nombre. Ese es un atributo o una característica para que podamos entender de la persona, ¿no? Todas las personas tenemos un nombre, ¿no? ¿De qué tipo de dato? De tipo una cadena, ¿no? String. Otro atributo, si podrían ayudarme, de una persona. ¿Qué es lo que tiene una persona? Edad. Exacto, edad.
Listo. 2 puntos, ¿de qué tipo de dato va a ser? Recuerden, las edades son números enteros, ¿no? Nadie tiene, no sé, Integer. 20.5, ¿no? Integer. Integer podría ser, aunque lo más correcto sería word, ¿no? Que es un tipo de dato positivo, digamos, ¿no? No hay edades negativas, ¿no? Integer almacena también números negativos. Edad. Otro atributo, ¿podrían dictarme? Uno más aunque Sexo. peso, Peso. O sexo también puede ser. ya igual, está bien. Sexo, listo. ¿De qué tipo? Normalmente el sexo solemos escribirlo con un solo carácter, ¿cierto? Usamos M para masculino y F para femenino. Entonces podría ser de tipo char, ¿no? Listo. Ahí está. Entonces, estos son los atributos que va a obtener mi objeto persona, ¿no? Entonces, aquí yo estoy, noten, miren, aquí yo estoy creando los moldes, ¿no? O sea, qué característica va a tener cada objeto, ¿no? Cada objeto le estoy diciendo va a tener un nombre, va a tener una edad, va a tener un sexo. Entonces, como que yo estoy construyendo el molde para que yo pueda usar este molde y crear los objetos. Listo. Una vez que declaramos los objetos, que son los atributos, perdón, que son de tipo privado, ahora debemos definirles qué acciones puede realizar esa persona. Y normalmente esas acciones son de tipo público, es decir, pueden ser usados, obviamente, ya no son privados porque solo estos son los privados, ¿no? Estos atributos que sí debemos protegerlos. Esto de acá, ya, ya. De tipo público, vamos a escribir lo que son los métodos, las acciones que puede realizar. Lo primero que debemos aprender acá es el método, en este caso, constructor. Cuando ustedes están haciendo programación en cada objeto, o sea, están practicando este estilo de programación, cada objeto que ustedes van a utilizar deben crearlo, es decir, darle inicialización, digamos. ¿Por qué sucede esto? Miren, vamos a hacer una pequeña explicación, espero que sea lo más adecuado usar esta misma lenguaje, ¿no? En este caso, en esta parte. Ya, voy a tratar de explicarlo en esta parte. ¿Por qué necesita un constructor? Ustedes jóvenes estaban trabajando con tipos de datos primitivos. No sé si conocían, pero los tipos de datos que ustedes trabajaban, como el integer, el word, en este caso, no sé, otros más, digamos, ¿no? Que se les viene o ustedes ocuparon o ustedes investigaron igual. Hay muchos más tipos, como char igual. Son tipos de datos primitivos. ¿Por qué se le dice primitivos? Porque son tipos de datos que pertenecen al lenguaje. Como les decía, ¿no? Integer, por ejemplo, es un tipo de dato primitivo. Y ustedes simplemente declaraban y podrían hacer uso de ese tipo de datos, ¿cierto? Ustedes se declaraban una variable de un tipo de dato y la usaban, no había ningún problema. Pero cuando ustedes se van a crear un objeto que pertenece a una clase, obviamente, esos tipos de datos, se le conoce también como tipo de datos, ya no son primitivos porque no pertenecen al lenguaje. Ustedes mismos lo están creando. Entonces, a eso se les conoce como tipo de datos no primitivos, porque ustedes fueron quienes los crearon, ¿no? Entonces, por eso es un poquito más especial y nosotros debemos hacer crear esos objetos. ¿Por qué crear? Miren, supongamos que aquí tengo una variable n, ¿ya? Donde esa n era un tipo de dato primitivo. Por ejemplo, aquí pongo, miren, integer, ¿ya? Así hacíamos, ¿no? Cuando codificaban, me imagino, en Pascal. Tenemos una variable n de tipo integer, pero integer es un tipo de dato primitivo. Entonces, cuando ustedes hacían simplemente la declaración, lo que hacía era esa variable apuntar a un espacio de memoria, ¿no? O sea, va y se ocupa un espacio de memoria y tenía en este caso su reserva, ¿no? Es decir, cuando ustedes hacían esa declaración, entonces ya esa variable tenía su espacio de memoria. Véanlo como que fuera una cajita, listo para que ustedes puedan almacenar sus datos. En los tipos de datos no primitivos, que son las clases que ustedes van a crear, no sucede lo mismo. Ustedes, por ejemplo, miren, se crean una variable aquí, no sé, R, pero de tipo de dato, en este caso, pongamos, miren, persona, ¿ya? Este tipo de dato no es un tipo de dato primitivo, no conoce en este caso el lenguaje. Entonces no va a pasar lo mismo que aquí, digamos, cuando ustedes hacían una simple declaración, esa variable ya tenía un espacio de memoria para que ustedes puedan hacer uso. Aquí no pasa lo mismo. Cuando ustedes solamente declaran, es como que esa variable está apuntando a la nada, es decir, nulo, ¿no? O sea, no está apuntando a nada. Por eso ustedes no pueden hacer uso si solamente lo declaran. Necesitan construir, se le conoce. Entonces, cuando ustedes hacen esa construcción, ahí recién ya le están reservando su espacio de memoria, cuando hacen construir al objeto.
¿Se entiende hasta aquí? ¡Wow, papá, mira! Hola, hola. ¿Se entiende hasta acá o hay alguna pregunta? Pueden preguntar, igual les voy a ayudar. Hola, hola, ¿me escuchan? Ya, Diego dice, no se entendió muy bien, ¿podés explicarlo? Ok, ya, vamos con aquí el ejemplo. Una variable n de un tipo de dato primitivo, integer, ¿ya? Cuando ustedes hacían esta simple declaración de un tipo de dato primitivo, esa variable n, a esa variable n ya tenía un espacio reservado, es decir, un espacio para que ustedes puedan ocupar. ¿Se acuerdan ustedes? Declaraban una variable n y ustedes ¿qué hacían? N igual a, no sé, n más 1 o n igual a 1 directamente le hacían algunas asignaciones. Con el simple hecho de declarar esa variable, ustedes ya podrían hacer uso de esa variable, ¿no? Le ponían algún valor o hacían alguna operación sobre esa variable. Eso es lo que pasaba en los tipos de datos primitivos, los tipos del lenguaje. No pasa lo mismo lo que son los tipos de datos no primitivos, es decir, las clases que ustedes se crean, ¿no? Como por ejemplo, estamos creando personas. No va a pasar lo mismo. Si yo me declaro, miren, esa misma variable, ocupémosla a n, pero ya no de tipo de dato primitivo, sino un tipo de dato que no conoce el lenguaje. Yo lo estoy creando. Le digo persona. Entonces, con el simple hecho de hacer esta declaración, esa variable n no tiene un espacio reservado, no tiene un espacio de memoria para que podamos ocupar. Es como que está así, digamos, apuntando a la nada, a nulo, digamos. Entonces no podemos hacer nosotros uso de esa variable porque no tiene el espacio reservado para que nosotros lo ocupemos, como tenían esto acá. Ustedes aquí, con el simple hecho de declarar, ya tenía su espacio reservado y podríamos hacer uso de él. Podríamos meter valores a ese espacio, podríamos hacer operaciones, etc. Pero aquí, en los tipos de datos no primitivos, no sucede lo mismo. Si ustedes solamente lo declaran, es como que lo vieran así, apunta a la nada. No pueden hacer uso todavía porque necesitan darle ese espacio. Ustedes tienen que hacerlo manualmente, darle su espacio de memoria. Entonces, si ustedes hacen su constructor, aquí yo le voy a poner una palabrita, construir, no es así, pero supongamos aquí, le decimos, estamos construyendo, le decimos, ¿no? Lo construimos, que no es así, repito, es solamente una pequeña palabra para que podamos poder comprender un poco mejor. O sea, declaramos, lo construimos y ya recién después de construirlo, ya le reservamos su espacio. O sea, ya tiene espacio y ya podemos hacer uso de esa variable. Ya podemos meter datos en ese espacio, podemos hacer alguna operación si es que tuviese ya algún valor, etc. Entonces, para que podamos entender, los tipos de datos primitivos automáticamente se hacen su reserva de memoria. Ellos se ponen, ya se reservan su memoria, su espacio de memoria. En cambio, los no primitivos, nosotros tenemos que hacerle manualmente que se reserve en memoria a través del constructor. ¿Se entiende ahora? O sea que eso sí hay que poner su paréntesis, en pocas palabras. No, 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 no. Esto yo estoy usando para que ustedes puedan entender que es un espacio de memoria. Es solamente para explicarlo, ¿no? Ah, ya, ya. Ya, solamente para explicarlo. Es como que esta cajita hace referencia a su espacio que va a ocupar, digamos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se creaban de integer, saben su rango, ¿no? Creo que era menos 32.676, creo que era. O sea, solamente hace referencia a su espacio de memoria que va a ocupar, digamos. Eso es lo que pasaba, digamos, con los tipos de datos primitivos. Automáticamente esa variable ya tenía un espacio reservado para que puedan almacenar ustedes ahí los valores. Con los tipos de datos no primitivos no pasaba eso. Es como que lo vieran así directo, a nulo, digamos, no tienen su espacio reservado, no pueden ocuparlo. A menos que lo construyan y ya recién ustedes con el constructor, automáticamente ustedes ya le ponen esto. Es como que ustedes manualmente le dan su reserva y los primitivos automáticamente tienen su reserva. Esa es la diferencia. Ustedes lo hacen manual y las primitivas se hacen automáticamente.
Y esto es un ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo. No es así no es así el constructor ni nada, solamente para que podamos entender de cómo funciona. Ahorita vamos a hacer el código de cómo tienen que hacerlo. ¿Se entiende, pero? Sí, sí, ya se entiende. Ya. Entonces, teniendo en claro que todos los objetos son, en este caso, las clases, son un tipo de dato no primitivo porque nosotros lo hemos creado. Entonces, debemos reservarle nosotros su espacio de memoria, ¿no? Porque no son igual que las primitivas. Y para eso nosotros utilizamos el método constructor. Listo, aquí también, constructor. Esto es así en este lenguaje, Delphi, ¿ya? Lo mismo pasa con Pascal. Ya, constructor, ustedes le ponen con esto, ya está el método constructor, y seguido de eso le ponen el nombre de su constructor, ¿no? Normalmente, por convención, se suele utilizar el nombre de crear, digamos, ¿no? Porque vamos a crear, digamos. Pero ustedes pueden ponerle cualquier nombre que ustedes deseen. Pero nosotros vamos a utilizar en este caso crear, ¿ya? Ese es el método que le vamos a dar. El constructor se va a llamar crear, punto y coma, listo. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita, ¿ya? A ver, vamos a ver. Creo que no. Ya, un segundo. Creo que implementación me lo comí. Bueno, creo que me lo comí. Y ahorita lo voy a poner. Ya. Estamos implementando lo que es el constructor. Le vamos a poner con nombre crear. Ya. Si le damos el nombre al constructor, repito, ustedes le pueden poner nombre a su constructor. Capaz uno le pone inicializar, no sé, otro nacer, digamos, ¿no? Pero por lo general lo vamos a nombrar crear, ¿ya? Aquí vamos a ver con la implementación. Creo que se me borró, creo. ¿O quedó abajo? Ah, quedó abajo. Ya. Ahora sí. Ahorita solamente tenemos el constructor. En esta parte de interfaz, ¿no? Esa interfaz, va a ir lo que es el tipo, ¿no? El tipo de dato no primitivo, que se llama persona, es una clase, los atributos de tipo privado y de tipo público, los métodos, ¿no? Los métodos. En este caso tenemos el único método que es el constructor. Aquí en esta parte, de aquí en la interfaz, básicamente, y dentro de clase y en, con punto y coma, aquí van a declararse ustedes los métodos que va a tener. De pronto solamente tenemos esto. Pero esto es como que se ve el cabezal del método, digamos, ¿no? Porque no tenemos el código del cuerpo, digamos, ¿no? No tenemos qué hace, digamos, ¿no? O cómo lo hace, diré, perdón. Entonces, aquí en la interfaz ustedes van a poner como la cabeza del método, el cabezal, digamos, ¿no? Que se le llama estructurar los métodos, básicamente. En implementación ya ustedes lo crean, lo codifican el método, ¿no? O sea, en este caso vamos a copiar el cabezal, ponemos en implementación y dentro del en con punto, pegamos. Y ahora aquí lo único diferente que tienen que hacer es primero, escriben el nombre de la clase que ustedes están creando, persona. Entonces, antes de su nombre crear, le ponen persona y luego punto. Luego punto crear. ¿Por qué ponemos esto? Porque si ustedes no ponen esto, no va a poder hacer uso este método, en este caso, de lo que son el nombre, edad, sexo. Entonces, esta palabrita persona, estamos poniendo porque nuestra clase se llama persona. Ya el punto, después del punto se pone el método que va a realizar esa persona. Entonces recuerden, esta clase es un molde de los objetos que nos va a permitir crear. Entonces nosotros no sabemos qué objeto vamos a crear, ¿cierto? Por eso es que usamos como de manera genérica, para que podamos entender. Me va a venir una persona, ¿no? O sea, viene una persona, punto, y aquí le decimos qué método querés hacer, digamos, ¿no? Después el punto es como, ¿qué querés hacer de esa persona? Entonces le vamos a decir, una persona que no sé quién es como que es un molde, por eso la clase. Persona punto crear, le vamos a decir, ¿no? Entonces, así hay que hacerlo. Si ustedes no ponen persona punto crear, no van a poder hacer uso de los atributos que tiene esa clase. Entonces decimos persona punto, ¿qué método va a realizar? Crear, le decimos, ¿no? Luego de hacer eso, ponemos inicio y final, ¿no? Es un método, tiene un inicio y tiene un final. ¿Qué es lo que va a hacer? Decíamos, ¿no? Va a reservarse espacio de memoria. Y ahora sí, con el simple hecho de que ustedes pongan esto, constructor, todo y así tal cual como está, ya ustedes están reservando un espacio, como le decía, ¿no? Su variable ya tiene un espacio de memoria, pero normalmente nosotros solemos ponerle un valor de inicio, ¿no? Por ejemplo, si fuera un valor, un número natural, al hacerlo nacer, podríamos ponerle, por ejemplo, el valor de 0, ¿no? O sea, cuando lo construimos, ponete en valor de 0, ¿no? Ese puede ser un ejemplo. Lo mismo vamos a hacer acá.
El constructor ya me está reservando un espacio de memoria. Ya tiene su espacio, pero podemos decirle que tenga un valor de inicio. ¿Qué atributos tiene, por ejemplo? Tiene un nombre. Perdón, un segundito, por favor. Voy a pausar. Ok. Ya. Estábamos acá, ¿no? Un valor de inicio, le decía, el constructor ya nos reserva el espacio de memoria, pero ahora nosotros debemos darle un valor de inicio, ¿no? Por ejemplo, a los atributos, nombre, ¿no? Entonces escribimos acá, nombre, dos puntos igual, ¿qué valor podríamos darle de inicio? Por ejemplo, no sé, un vacío, digamos, ¿no? O sea, comillas, bien cerrado, ¿no? O sea, no damos espacio porque ya sería otra cosa, ¿no? O sea, es un espacio. Podríamos darle, por ejemplo, un vacío, ¿no? Se podría representar de esa manera, ¿no? Eso podría ser una inicialización, ¿no? Es como que fuera un cero de un valor numérico, ¿no? O sea, como que inicialicemos en cero, ¿no? Pero en este caso, como el nombre es una cadena, podríamos ponerle pues, vacío, ¿no? Ahí tenemos el atributo nombre. ¿Qué otro atributo podemos darle un valor de inicio cuando hagamos la construcción? Edad, miren. Tenemos el otro que es edad. ¿Qué valor podríamos ponerle? Cuando una persona, por ejemplo, podemos usar eso. Cuando una persona nace, ¿qué edad tiene? 0, ¿cierto? Por eso, es un estilo también bastante llamativo y entretenido la programación orientada a objetos, ¿no? Nos podemos divertir un poquito más en la programación, digamos, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados antes, ¿no? Entonces, miren, cuando hacemos construir a esa persona, que se le conoce como nacer, ese objeto, al nacer no tiene nombre, no tiene edad, en este caso tiene cero edad, digamos, ¿no? ¿Y qué sexo? El sexo se va a saber en este caso, ¿no? Pero como yo no sé que esa persona todavía el sexo, ¿ya? Porque no me está diciendo también qué sexo tiene, podríamos ponerle un valor de vacío, ¿no? Porque no sé qué sexo tiene, ¿no? Lo único que sabemos es que no tiene nombre y que tiene 0 edad y que no sé cuál es su sexo todavía, ¿no? Entonces, aquí está el constructor. A este constructor se le conoce con el nombre de constructor por default, se podría decir, ¿no? Existen otros dos tipos de constructores, igual, para que sepan, digamos, ¿no? Existe el constructor parametrizado y el constructor de copia, ¿no? Ya, en este caso este es el constructor default, digamos. ¿Por qué default? Porque nosotros le damos un valor de inicio, ¿ya? No tiene nombre, tiene 0 edad y no sabemos todavía su sexo. Entonces, a eso se refiere con el constructor mismo. Eso es lo que nos va a ayudar el constructor. Nos va a ayudar a reservar un espacio de memoria y en ese espacio va a tener estos valores, digamos, de inicio, valores de inicio. ¿Hasta aquí se entiende? Ahora sí, esta es la estructura que tienen que hacer para el constructor. En la parte de la clase, ¿no? O sea, en el código de la unidad, digamos, ¿no? En donde está la clase. Nosotros vamos a trabajar con el constructor default, ¿ya? Ahora sí. Ya tenemos el constructor, miren. ¿Qué más podríamos hacer? Miren. Si de hecho lo dejamos ahí, miren, vamos a proceder a guardarlo, ya. Con ese único método vamos a ver lo siguiente. También es importante cómo lo van a guardar. Ustedes búsquense una carpeta en específica. Miren. Yo en este caso voy a buscar, por ejemplo, semestre 1 2019, Introducción a la Informática, Auxiliatura 1 2021. Acá está. LSN. Aquí miren, yo me voy a crear una carpetita. Tienen que empezar a organizar sus carpetas ahora. Yo le puedo poner, por ejemplo, aquí, miren, clase persona, ¿no? Persona estamos creando. Persona, listo. Me creo mi carpeta y ahí adentro voy a poner lo que es mi unidad ahorita. ¿Qué nombre le pusimos? Le pusimos U persona, ¿cierto? U persona. Listo, le doy Enter y ya se guardó en esa carpeta en específica. Ahora, para que nosotros hagamos uso de esta clase, que es nuestro molde para poder usar o crear los objetos, vamos a crear un proyecto, ¿no? O sea, los proyectos como hacíamos antes, los proyectos principales, ¿no? Damos en otro, aplicación de consola, vamos a ocupar. Ya, esto es lo que veíamos antes en las ayudantías. Aquí hacíamos el código, ¿se acuerdan? Todo esto acá siempre solíamos eliminar, ¿ya? Inclusive esto acá. Ahora sí. Aquí estamos el begin y el end con punto y acá el nombre del proyecto. Lo vamos a dejar con proyecto 1, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer aquí? En este proyecto principal le vamos a decir que vamos a ocupar nuestro molde, nuestra clase. ¿Cómo vamos a hacer? Le decimos user, le decimos, ¿no?
Y acá le ponemos en qué unidad lo almacenamos esa clase. Recordando que nosotros lo almacenamos en uPersona. Este es el nombre que le di a esa unidad que me estaba almacenando a mi clase persona. Entonces yo digo, voy a usar a uPersona y punto y coma. No me lo va a reconocer ahorita, ¿no? Porque no lo conoce, porque no lo he guardado todavía. Le damos a ir a guardar y debemos ir a guardar en esa carpeta donde fuimos a guardar la unidad. Si ustedes guardan en direcciones diferentes, la unidad en otro lado y el proyecto en otro lado, no le va a permitir usar su clase. Entonces, la clase que se crearon. Entonces, vamos a ir a buscar en esa carpeta que yo la guardé a la unidad. Por eso les decía, es importante también que sepan guardar. Voy en semestre 1, me acuerdo que entré a informática, auxiliatura 1 2021 y al grupo SN. Y aquí está, miren, clases personas. Ah, me acuerdo que aquí yo dejé, ¿no? Y no se asusten si es que no ven aquí, porque lo que están haciendo ahorita es guardar un proyecto y las unidades no se muestran, ¿ya? Le dan aquí nombre, el nombre proyecto por default me lo puso proyecto 1. Si quieren, ustedes le cambian. Le damos guardar. Pero recuerden, miren, ya no me marca el error porque ya lo he guardado el proyecto con la unidad en la misma carpeta. Podemos ir y vamos a ver ambos. Miren. Vamos a ir en este caso a la dirección donde lo guardé. Fui a semestre 1 2019, informática, aquí y al grupo SN. Aquí está, miren, clase persona, y aquí me muestra, miren, los que se creó el proyecto fueron todos estos acá, y la unidad es esto de acá. upersona.pas. Las unidades se almacenan con .pas, digamos, así van a poder identificar. Entonces vemos y corroboramos que el proyecto está dentro de la misma carpeta de nuestra unidad. Entonces ya podemos usarla sin problema, por eso ya no me marca errores. Una vez que ya declaramos que vamos a usar a esa unidad de mi clase, mi molde, ahora sí hacemos las declaraciones de variables, ¿se acuerdan? Nosotros poníamos var y aquí poníamos nuestras variables, ¿no? En este caso son objetos que vamos a crear, ¿no? Por ejemplo, podemos ponerle, miren, María, ¿ya? María, dos puntos, ¿de qué tipo de dato? No es un tipo de dato primitivo, ¿no? Va a ser un tipo de dato no primitivo, nosotros lo hemos creado. ¿Cuál era? Persona. Listo, entonces le decimos María de tipo persona, ¿no? María es una persona. Listo, ¿qué más podríamos hacer? De pronto eso, porque hemos implementado en la clase solamente el constructor, no hicimos nada más. Entonces, dentro de begin y end, o sea, de manera normal, como solíamos hacer, lo primero que tenemos que hacer es hacer nacer a esa persona, construirla, ¿no? Porque toda persona necesita nacer igual. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nacer? De la siguiente manera. Ponemos el objeto que se llama María, dos puntos igual, luego ponemos aquí el tipo de datos que nos creamos, la clase básicamente, se llama persona. ¿Listo? Luego ponemos aquí punto y el constructor, ¿cómo lo llamamos? Se llamaba crear, ¿no? Noten que aquí me aparece un constructor por default que era create, ¿no? Bueno, ahí está, nosotros lo creamos el propio nombre que se llama crear. Entonces usamos el de nosotros, crear y punto y coma. Entonces así tienen que hacer nacer a sus objetos, a sus tipos de datos no primitivos que ustedes se creen. Siempre, tras que inicien, háganlo nacer siempre, porque si no, no tienen un espacio de memoria reservada y no pueden ocupar, digamos, esa variable. Entonces ya con esto le estoy dando un espacio, ya se está agarrando un espacio para que yo pueda trabajar con los valores de default que le dimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Con el valor de 0 a la edad y el nombre de vacío, etc. Una vez que yo lo hago nacer, ya puedo mostrar, por ejemplo, miren, puedo mostrar lo siguiente. Puedo mostrar a esa persona, pero recuerden que esa persona tiene características, los atributos puedo mostrarlo, pero no me va a permitir por lo siguiente. María, punto, nombre, ¿se acuerdan? Nombre le puedo dar, pero miren, me va a dar error. Así se mostraría si es que no le hayamos declarado a los atributos de tipo privado. Miren. Nosotros lo pusimos privado, por lo tanto no me permite poder acceder desde afuera. Miren. Recuerden, este es un proyecto externo. No me permite acceder a su nombre de María. Ahí está el concepto de encapsulamiento. Estamos protegiendo. Si nosotros vamos a la unidad, vamos a abrir. Abrimos la unidad, miren, la clase de persona. Si nosotros ponemos en vez de privado, public, vamos al proyecto. Okay. Ahora miren, me permiten. De María me permite acceder a su nombre. Si nosotros ahorita vamos a darle, pausar el programa un ratito para que no se nos vaya. Ya. Vamos a darle correr. Ok, hay pequeños errores. Ya, de tipo char, string, carácter.
Creo que es en mayúscula esto de acá. Tipo de dato. A ver, vamos a darle correr. Algunas pequeñas sintaxis que este lenguaje ya medio que no lo ocupaba. Me dice incorporate tipo de dato chat y string. Un segundito, por favor. Me están llamando. Vamos a reanudar. Vamos a hacer una pequeña modificación porque el mensaje que me sale acá, miren, dice tipo de datos incompatibles, char con string, me dicen, ¿no? En este caso, ya, lo que le estoy mandando me está diciendo que es un string, en este caso, para representar el vacío, aún no me acuerdo en este lenguaje, así que para evitar ese problema, vamos a poner en este caso string, ¿ya? El sexo va a ser de tipo string, entonces aquí me va a permitir poner mujer o hombre o masculino o femenino, ¿ya? En este caso ahora va a acceder a una cadena completa, ¿ya? Para evitar en este caso el error en este caso para que no se alargue el video. ¿Ok? Y ahora sí, miren. Me corrió bien y no me muestra nada, digamos, ¿no? En este caso. A ver, le damos Enter y ya se fue en este caso. A ver, vamos al proyecto. Y ya, ok. Vamos a poner un pequeño pause, creo que no sé si estaba pausando el programa. O no, creo que sí. Sí, está bien. Ya. Pero no me está mostrando nada. ¿Por qué no me muestra nada? ¿Alguien me pudiera decir? Hola, hola. ¿Por qué creen que no me está mostrando nada? Si le dije, de María, mostrame su nombre. Porque lo único que le hemos hecho, miren, solamente lo hicimos nacer. Y con lo que lo hicimos nacer ya queremos mostrar su nombre. Pero recuerden, cuando nació esa persona, no le dimos un nombre, ¿no? Porque nos pusimos, no sé si quieren relacionarlo con la vida real. Cuando nacen, pues a veces no tienen nombre los bebés, digamos, ¿no? Entonces no tiene nombre, tiene edad cero, pero en este caso yo le dije, mostrame su nombre. Por eso es que no me muestra nada, digamos, el vacío, digamos, ¿no? Pero si yo le pongo, por ejemplo, de María punto su edad, le digo, entonces ya ahí va a ver qué valor me muestra. Como pueden ver, 0, ¿no? Porque es evidente que una persona cuando nace tiene 0 de edad, ¿no? 0 años. Entonces, con el simple hecho de hacerlo el constructor, ya podemos mostrar sus valores que les pusimos por default, digamos, ¿no? Aquí, por default. Listo. Ese es el constructor, entonces le damos una reserva y ya podemos hacer uso. Y lo que les decía aquí, miren, podemos acceder a sus atributos a través de un proyecto externo, miren. María.edad, podemos acceder con otro, María.nombre, María.sexo, etcétera. Pero no estaríamos cumpliendo con la integridad de los datos, ¿no? Estamos violando la integridad de los datos. No podemos dejar que accedan. Tenemos que protegerlos sus datos. Por eso es que vamos nosotros aquí y le ponemos a estos atributos de tipo privado. Le ponemos privado, ¿no? Entonces ya con privado ya no me va a salir error, miren, ya no me va a permitir. Le vamos a dar correr y ya me sale error, ¿no? Entonces a eso se refiere en este caso esta pequeña parte. Entonces, cuando son de tipo privado, miren, ¿cómo vamos a hacer para que muestren sus nombres, su edad y etcétera, ¿no? Si son de tipo privado, digamos. ¿Cómo yo voy a poder mostrarles aquí? Para eso existen los métodos igual, ¿no? En este caso vamos a crear métodos para que nos permitan acceder a esos atributos. Porque aquí, miren, aquí dentro de la clase ustedes pueden acceder libremente a nombre, a edad, a sexo, dentro de este archivo, se podría decir, dentro de esta unidad, dentro de esta clase, pueden hacer uso, como por ejemplo aquí, miren, yo estoy haciendo uso de nombre, de edad, de sexo, pueden usarlo aquí, pero en otro proyecto externo no pueden hacerlo porque ustedes lo declararon de tipo privado. Es como que estos atributos son de manera privada, netamente para este archivo, ¿no? Para todo lo que está acá. Afuera no lo pueden ocupar. Entonces, para que puedan ocuparlo, vamos a crear lo que son los métodos para poder sacar, digamos, ¿no? En este caso, los selectores se le conocen, ¿no? Ya vamos a hacer en este caso método que se conoce con el nombre de función. ¿Se acuerdan ustedes los métodos de función? No sé si están llevando con el docente. Aquí vamos a ver lo que son las funciones y procedimientos. Por ejemplo, para que podamos mostrar el nombre, podemos hacer un método que me devuelva el nombre directamente. Ponemos entonces función, podemos ponerle en este caso obtener nombre, ponemos eso,
Dos puntos, no tengo ningún parámetro y aquí ponemos el tipo de datos que me va a retornar. Esta es la estructura básica de los subprogramas, ¿no? De las funciones y procedimientos. ¿Qué tipo de subprograma es? En este caso es una función. Las funciones devuelven un resultado. ¿Con qué nombre? Lo estoy nombrando obtener nombres. Dos puntos, después, ¿qué tipo de dato va a retornar? Por ejemplo, si yo quiero retornar el nombre, ¿de qué tipo de dato va a ser? Una cadena, un string. Entonces ponemos eso, string, y listo. Entonces aquí está un método de obtener nombre, ¿no? Por ejemplo, este método ustedes pueden asociarlo, ¿no? Decir nombre, o que la persona diga su nombre, ¿no? ¿Podrían decirlo eso? Sería mejor eso, ¿no? Ya, para que podamos entender bien con los conceptos que dimos hace rato. Entonces le decimos su acción que puede ser, esa persona me puede decir su nombre. Ese podría ser una acción que puede hacer, o sea, un método. Otra acción podría ser decir edad, ¿no? Le dicen a la persona, decime tu edad, ¿no? Dos puntos, ¿de qué tipo de dato va a ser esa edad? ¿No? De tipo word. Listo. Otra acción que puede hacer esa persona es decirme su sexo, ¿no? Decir sexo. Tipo string. Ya. Listo, entonces aquí miren, estamos haciendo uso de los conceptos, los atributos y sus acciones. Me puede decir su nombre, su edad, su sexo. Entonces, esto es lo que vamos a programar nosotros. Aquí tenemos el cabezal, como les dije, pero no sabe cómo lo va a hacer, cómo me va a decir su nombre. Entonces, nosotros en implementación lo hacemos lo mismo que como aquí el constructor, ¿no? Hacemos su cuerpo del método, ¿no? Por ejemplo, aquí, lo primero que tenemos que aumentar es lo que aumentamos aquí, miren. Vamos a aumentar aquí entonces, persona. Persona. Punto, decir nombre, ¿no? Entonces va a decir, de esa persona, decime su nombre, ¿no? Porque tenemos que decirle de qué objeto, ¿no? En este caso lo tratamos de manera general, porque recordando que la clase es como que fuera nuestro molde, ¿no? De esa persona, decime su nombre, ¿no? Y ahí está listo, y aquí ponemos inicio y final del ¿no? Del método. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? Devolver el nombre, eso es lo único que tenemos que hacer, eso es decir el nombre. Podemos decir de la siguiente manera. Aquí en Delphi pueden poner ustedes result, dos puntos igual, y retornan qué es lo que tienen de devolver, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos que devolver? El atributo nombre, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí, devolver nombre. Entonces, recuerden, este atributo nombre es de tipo privado, pero yo puedo hacer uso de ese atributo dentro de mi clase, estamos dentro de la clase. Ya en un proyecto afuera no pueden hacer uso de eso porque están de tipo privado, ¿no? Entonces yo aquí hago uso, miren, le digo que este método es de tipo público, y ahí puede acceder cualquiera, pueden acceder desde el proyecto, y a través de ese método nosotros vamos a mandarle el nombre, ¿no? Así vamos a mostrar nuestros atributos. Entonces decimos persona.decir nombre y va a retornar, ¿no? Result nombre. Esto es en Delphi, ¿no? Pero si ustedes están en Pascal, en este caso, pueden ponerle el nombre del método. Por ejemplo, el nombre se llama decir nombre. Entonces ustedes lo copian y en lugar de result ponen eso, dos puntos igual, y botan el nombre. No, punto y coma. Entonces, eso igual es otra forma, ¿ya? Para los que no están en Delphi. Listo, ahí está, decir nombre igual va a retornar el nombre. Eso sería la acción de decir nombre. Lo mismo vamos a hacer con decir edad, digamos, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Ponemos en implementación. Y lo que tenemos que aumentar, ¿no? Persona, punto, decir edad. Ponemos aquí lo que es inicio y final del método. Y aquí vamos a, lo mismo, ¿no? Retornar. Vamos a usar el mismo nombre, recuerden el mismo nombre para retornar el valor, decir edad, dos puntos igual, y tenemos que retornar el atributo edad, ¿no? Listo, lo mismo vamos a hacer con el decir sexo. Bien. Decir sexo, tenemos que aumentarle, ¿no? ¿De quién, de qué persona vamos a hacer? Persona, punto, decir sexo. Entonces, aquí vamos a poner inicio y final, ¿no? De ese método. ¿Y qué le vamos a decir? Que retorne su sexo de ese objeto, ¿no? Decimos aquí, decir sexo igual a sexo, creo que era el atributo, ¿no? A ver. Sí, está bien, sexo. Y listo, miren, ahora nosotros hemos creado esos métodos para que podamos retornar los atributos, miren, porque los atributos están de tipo privado, no pueden acceder de afuera. Por lo tanto, nosotros nos creamos métodos para que podamos acceder. ¿Ok? Entonces ya aquí, ¿yo qué podría hacer, miren?
lo creo al objeto, María.crear, le digo, ¿no? O sea, que lo creo al objeto, y para poder mostrar, yo simplemente digo lo siguiente, miren. María, punto, y aquí me salen mis métodos, miren, que yo puse. Está el crear, está decir nombre, decir edad, decir sexo. ¿Qué quiero saber? Por ejemplo, le digo, María, decime tu edad, le digo. Ahí está. Me dice entonces, María, punto, decir edad. Entonces yo le estoy diciendo, María, decime tu edad, digamos, ¿no? Una vez que ya lo hice nacer, obviamente. Una vez que nació María, le digo, decime tu edad y le damos correr. Y ahí está, miren. 0. Entonces me está diciendo. Así vamos a acceder a los atributos porque son de manera privada, digamos, ¿no? Entonces a través del método. Y si se dan cuenta, miren, ¿por qué ponemos María punto tanto, ¿no? Siguiente el método. Aquí ponen el objeto que ustedes se crearon en este caso, ¿no? ¿Qué objeto? María. Y si se dan cuenta, miren, si vamos nosotros al método decir edad, miren, el decir edad está aquí, miren. Ustedes lo codificaron su molde, persona punto decir edad, digamos. Ustedes ponen aquí persona, que es el nombre de la clase, ¿no? Pero hagan de cuenta como que ustedes están poniendo aquí molde punto decir edad, digamos. O sea, no sabemos qué persona está viniendo acá, digamos. No sabemos de qué persona queremos decir su nombre. Ustedes entonces hagan referencia a esto, ¿no? Persona punto decir edad, con aquí María punto decir edad. Aquí ya sabemos de quién vamos a decir su edad, miren, de María. Por eso es que como la clase aquí lo tratamos como que fuera un molde, ¿no? Una persona me va a decir su edad, digamos, ¿no? Entonces aquí está el molde, digamos, ¿no? Persona punto decir edad. Y aquí ya usamos de quién persona, ¿no? María punto decir edad. Y en conclusión sería eso, digamos, ¿no? El objeto punto, y después del punto dicen qué quieren hacer, qué acción quieren hacer. Decir edad, decir nombre, decir sexo, etc. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, sí, se entiende. Ya. Ahora pero no me mostró más que los valores que nosotros le dimos en el constructor, ¿no? Ahora vamos a darle valores, miren. Por ejemplo, vamos a aumentar esos métodos, vamos a aumentarles métodos para que nosotros podamos darle un nombre, le demos una edad y le demos un sexo. ¿Ya? Entonces vamos a aumentarle. Aquí, noten, de tipo público tenemos que darle los métodos. Damos pequeños espacios para poner más. Por ejemplo, démosles un nombre a esa persona, porque solamente lo hemos hecho nacer. Digamos. Nació la persona, pero no tiene nombre. Démosles un nombre a través de un método, una acción. Podemos darle, en este caso, va a ser un procedimiento, noten. ¿Saben la diferencia entre una función y un procedimiento? ¿Saben eso o todavía no? No. Ya. Las funciones, inclusive como en cálculo, ¿no? O sea, ustedes avanzaron lo que son funciones. Ustedes le dan datos y les devuelve un resultado. Pero en este caso no está recibiendo, ¿no? Pero está dando un resultado. Por ejemplo, esta función me devuelve el nombre. Entonces, las funciones nos devuelven un resultado, digamos. Ya sea si ustedes le mandan un parámetro o no, les devuelven resultados. Los procedimientos no devuelven resultados, sino realizan acciones. Por ejemplo, si yo le digo, miren un ejemplo para que podamos entender. A una persona yo le digo, entregame el lápiz, ¿no? O sea, yo le doy un lápiz, o le doy un quinto, diré, perdón, le doy un quinto y le digo, anda a comprarme 2 pesos de pan. ¿no? Entonces va la persona y compra el pan y me lo devuelve, me está dando un resultado. En cambio, los procedimientos le podría decir, ¿no? Tomate, doy un quinto, anda a comprarte pan y comele. Entonces, los procedimientos no nos dan un resultado como que son las funciones sí nos dan un resultado, sí o sí nos devuelven algo la función. Los procedimientos no, le podemos decir, hacer tal cosa y no me devolvas nada, digamos, ¿no? Esas son las funciones, esas son las diferencias entre funciones y procedimientos. ¿Okay? En este caso, miren, nosotros le vamos a dar un nombre a esa persona. Vamos a recibir algo, o sea, no van a retornar nada, ¿no? No es igual que decime tu nombre, le digo, o sea, decime tu nombre, me está retornando su nombre. En cambio, si yo le voy a dar un nombre a una persona, solamente le voy a dar y listo, no me devuelve nada. Por eso es que vamos a ocupar procedimientos acá. Entonces, el procedimiento se escribe así como está, procedure, ¿ya? Y aquí le ponemos el nombre del procedimiento. Le podemos decir dar nombre, ¿ya? Dar nombre. ¿Ya? Pero recuerden, antes no ponía paréntesis, miren. ¿Por qué no ponía paréntesis? Porque no recibían parámetros. Por ejemplo, si yo le digo decir nombre, no necesita ningún parámetro, ninguna información para que me dé su nombre. Yo solamente con decirle, decime tu nombre, ya me da.
Pero aquí es diferente. Cuando yo quiero dar el nombre, debo decirle qué nombre le debo dar, digamos. Por si yo le digo dar nombre, y la persona, ¿pero qué nombre me vas a dar? Digamos, va a preguntarle. Entonces, por eso es que cuando necesitan mandar parámetros a sus acciones, ponen paréntesis, ¿ya? Paréntesis. En este caso, en las funciones, si necesitaban mandar parámetros, ponen aquí los paréntesis. Pero como no tenían los anteriores, no es necesario poner eso. Pero aquí sí. El procedimiento de dar nombre, debemos darle el nombre, la cual le vamos a asignar a esa persona. La variable que van a poner aquí, no necesariamente tiene que ser el mismo de acá, ¿ya? Para que no se confundan, ¿ya? Vamos a darle, no sé, nombre, como estamos definiendo, de qué tipo de dato, obviamente, string, ¿no? Listo, entonces estamos diciendo, ¿no? Dar nombre a esta persona, ¿no? O sea, dar este nombre a la persona, ¿no? Ese es el método, esa es la acción. Eso es lo que lo estructuramos acá, y ahora vamos a implementación, a darle su cuerpo, ¿no? O sea, cómo lo va a hacer ahora. Ahí le estamos diciendo qué va a hacer, pero aquí vamos a hacer cómo lo va a realizar. Lo primero que teníamos que aumentar, persona punto, ¿no? Entonces ponemos aquí, de la persona que querés dar su nombre, le decimos persona punto dar nombre, decimos, ¿no? Ahora sí, ponemos acá lo que es inicio y final, ¿no? Entonces, ese nombre tenemos que asignarle a los atributos que están acá, digamos, ¿no? A nombre. Porque recuerden, con hacerlo nacer no me daba ningún nombre, estaban con sin nombre vacío. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Le decimos, el atributo nombre va a ser igual a lo que me está llegando, ¿no? A lo que me mandaron, nombre. ¿Listo? Entonces, a través de esta acción le estamos dando un nombre. Y fíjense que no estamos retornando ningún resultado. Solamente le estamos dando nombre, ¿no? Entonces, no necesito que me devuelva ningún resultado, por lo tanto, hago un procedimiento y no hago una función. Listo, con eso estaría dar nombre. El otro tenemos que hacer también dar edad, dar sexo igual. Entonces vamos a poner aquí igual. Lo voy a copiar esto para acelerar un poquito la codificación. Ya, lo copiamos y quedamos acá. Dar nombre no sería, en este caso sería dar edad, digamos, ¿no? Dar edad. ¿Qué vamos a recibir? Una edad, ¿ya? Ed le voy a poner, ¿ya? ¿De qué tipo de dato? De tipo de dato Word. Recuerden, los tipos de datos aquí que me van a llegar tienen que ser lo mismo. Por ejemplo, si ustedes quieren asignar la edad, va a llegar una variable de tipo dato Word, tiene que coincidir con esto, o si no, que sea compatible por lo menos. ¿A qué me refiero con compatible? Si aquí su edad ustedes lo declararon de tipo Word, aquí podrían mandarle inclusive un integer, un longing, ¿no? O sea, son tipos de datos compatibles, son números, ¿no? No pueden mandarle, pero ya una cadena, ¿no? Un carácter, ¿no? Entonces a eso me refiero, ¿no? Al menos que sean compatibles, o para asegurarse de hacerlo de una mejor manera, el mismo tipo de datos ponganlo, ¿ya? En este caso dicen dar edad, me van a mandar una edad, o sea, un valor para que yo asigne esa edad a esa persona. Otro método, ¿cuál es el otro? Dar sexo, ¿cierto? Dar sexo. Y aquí le ponemos una variable, ya sex le podemos poner. Ya. Recuerden, esto es un nombre cualquiera, ustedes se ponen la variable, no tienen que ser lo mismo, no se confundan, no tiene que ser igual aquí, ni esto igual a esto, sino es una variable cualquiera que me están mandando. Entonces aquí sex me están mandando de tipo string, está bien ya, son de tipo string, y listo. Esos métodos vamos a ir a programar ahorita. Ya le dijimos qué es lo que tiene que hacer, ahora en implementación le decimos cómo lo va a realizar. Lo pegamos, lo primero le decimos, ¿no? Persona, punto, dar edad. Damos inicio de ese método, inicio y final, ¿no? Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar a esa persona este valor que me digan, le voy a dar a la persona, ¿no? Entonces yo digo aquí, edad, recuerden que edad es el atributo, igual a qué, a lo que me estén mandando. Entonces, con esto le estamos dando este valor, esta edad a la persona. Edad igual a lo que me mandan, ¿no? Lo mismo vamos a hacer con el sexo. Ya, no lo copiamos acá. Acá. Listo, dar sexo. Lo mismo, ¿no? Aumentamos el persona punto dar sexo. Aquí ponemos inicio y final. ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? El sexo que me manden, démosles a la persona. Entonces aquí el atributo es sexo en la clase, igual a lo que me mande, sex. Listo. Ya con esto tenemos los métodos para poder darle nombre, poder darle edad, poder darle sexo a la persona. Entonces lo vamos a guardar y vamos a ir al proyecto, miren. Entonces, miren, lo primero que vamos a hacer es, no se olviden siempre hacerlo nacer, construirlo. Una vez que lo construimos, ya está listo para que nosotros le demos nombre,
o le demos edad, o le demos sexo a esa persona. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Podemos poner directo, miren. Podemos poner aquí, miren, María, punto, y aquí me salen las acciones que les programé yo, miren. Las que programamos están aquí. Decir nombre, decir edad. En este caso no necesitamos decir edad, ¿no? Necesitamos dar un nombre. Entonces aquí me dice, mira, necesitas un tipo de dato string, o sea, una cadena. Entonces le vamos a mandar aquí, por ejemplo, le damos el nombre de no sé, como el atributo lo llamamos María, miren, le vamos a dar ese mismo nombre. Porque aquí solamente el objeto se llama María, pero no sabemos su nombre. Pero nosotros le vamos a dar María como nombre, ¿ya? Ya, le damos el nombre María y listo. Miren. Y ahora vamos a mostrar aquí su nombre. María punto, decime su nombre, ¿no? Entonces, le damos el nombre a María y acá le decimos, María, decime tu nombre. ¿Ok? Vamos a darle correr. Ahí están. Me dice su nombre, María. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna preguntita? Hola, hola. No, ninguna. Está bien, ¿no? Ya. Y así podemos seguir, miren. Ya hemos dado un nombre, podemos hacer lo mismo, miren. María, punto, Ninguna. ya. Dar edad, podemos decirle igual, no sé qué edad le mandamos. Por ejemplo, va a tener 21 años María. ¿Qué otra acción más le decimos? María, punto, dar sexo, pues. ¿Qué sexo podríamos darle? Aquí, recuerden, una cadena. Puede ser, no sé, en este caso como es mujer, obviamente, femenino, ¿no? Listo. Y ahora aquí vamos a tener que hacer por separado, miren, porque hemos programado para cada uno de los atributos. Ya. Ya. Vamos a mostrar su nombre, mostrar su edad. Decir nombre, decir edad, también le vamos a decir edad y decir sexo. Listo, entonces lo hacemos, miren, lo voy a separar. Lo primero que hay que hacer, hacerlo nacer al objeto. Después le damos sus valores y después lo mostramos. Eso es lo que vamos a hacer. Le damos guardar y le damos correr. Ahí también. María, 21 años y femenina, ¿no? Y así es como vamos a trabajar, miren. Por ejemplo, con esta variable, María, vamos a ir almacenando esos atributos. Vamos a tener atributos nombre, atributo edad, atributo sexo, ¿no? Con simplemente una variable. Miren. Por eso es que también nos ayuda bastante en los problemas más complejos, ¿no? Este método de programación, ¿no? Y de hecho van a ir viendo a partir de ahora lo que es la programación orientada a objetos. Programación 1 también se toma todo lo que es programación orientada a objetos. Y de aquí en adelante van a ver esto. Así que tienen que preguntarse si tienen alguna duda. Ustedes pueden hacer lo mismo creándose otro objeto si quieren. Por ejemplo, un objeto Juan, digamos, ¿no? Lo mismo que hacen nacer, le dan nombre y pueden hacer, mostrar sus nombres o algunas cosas, ¿no? Eso sería lo más básico, ¿no? No sé qué más, a ver, algún detalle que me estoy olvidando por ahí. Un pequeño método que podemos aumentar. Recuerden, los métodos ustedes tienen que hacer, ¿no? Tienen que abstraer, digamos. ¿Qué método más le puedo poner a mi clase, ¿no? O sea, a mi clase persona. Aquí ustedes van a estar trayendo qué método, ya abstraímos lo que son, qué atributos va a tener, le dimos estos atributos básicos. Podríamos añadir uno más, digamos, ¿no? Nos ponemos a pensar qué podría tener. Yo le puedo decir, miren, lo siguiente, vamos a estructurarlo mejor primero. Yo le podría decir, que se presente, digamos, ¿no? O sea, la acción de esa persona, le digo, presentate, le digo, o sea, de manera formal, digamos, y no hacerlo por separado, digamos, ¿no? Decir nombre, decir edad, digamos, y esas cosas, ¿no? Entonces yo le digo, presentate, digamos. Recuerden, si yo le digo a una persona, presentate, me va a decir su nombre, ¿no? Me está retornando algo. Entonces, aquí vamos a usar una función. Entonces aquí le digo, el método preséntese, le digo.
No va a recibir ningún parámetro, recuerden, ningún parámetro, porque solamente necesito que me digan su nombre, su sexo y su edad, cosa que eso ya ella lo sabe, no necesito decirle ningún parámetro. Entonces le digo, presentate, le digo, o preséntese, ¿de qué tipo de datos me va a retornar? Lo vamos a poner todo en una cadena, ¿ya? Porque recuerden, estamos, de esa persona estamos almacenando tanto cadenas como valores numéricos. Entonces, para poder verlo en un solo mensaje, su nombre, su edad y su sexo, lo vamos a mostrar a través de una cadena, ¿ya? Lo vamos a concatenar ese nombre. Entonces le decimos acá el método preséntese, le decimos, ¿no? Me va a retornar una cadena entera con todos sus atributos, ¿no? Listo, entonces esto es lo que vamos a programarlo acá en implementación. Aquí lo ponemos, ¿no? Lo que tenemos que aumentar es persona.preséntese, ¿no? Digamos aquí, inicio y final, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Le vamos a decir lo siguiente, miren. Le vamos a decir que se retorne, o sea, como resultado, porque esto es una función, ya copiamos el nombre, o si no ponen result, lo que estén en Delphi. Le decimos entonces, preséntese igual ¿a qué? Le decimos, bueno, un pequeño mensaje, ¿no? Vamos a empezar a concatenar. Por ejemplo, le digo, soy, ya, más, le decimos acá, y le concatenamos lo que es el nombre. Esto se le conoce como concatenar, digamos, ¿no? Como cuando ustedes hacen operaciones aritméticas con los números, en este caso hay con las cadenas, pero no se suman, ¿no? Sino que se unen, se concatenan. Entonces, este mensaje, soy, le doy un pequeño espacio para que no esté apegado el nombre. Entonces le digo, soy, y acá va a venir el nombre, porque esto es una variable, lo estoy concatenando. ¿Ya? Soy, tanto me va a decir el nombre, más lo sigo concatenando con qué mensaje. Soy María, por ejemplo, pues soy María, y le decimos acá. Ya. Y tengo, no, mejor tengo, más formal. Ya. Soy María, por ejemplo, puede ser, digamos, soy María, tengo, coma, y aquí le ponemos edad, porque edad igual es de tipo cadena, así que se concatena. Entonces vamos a decir, soy, el nombre, tengo, la edad, y finalmente me falta lo que es el sexo, ¿no? Y mi sexo, entonces, pero aquí recuerden, es un tipo de dato numérico, ahorita lo vamos a corregir. Ya. Y acá le ponemos, por último, y mi sexo es, le decimos, y acá lo concatenamos con el atributo sexo. Listo. A ver, vamos a darle en este caso, correr. A ver. Me va a generar un pequeño error. Ahí está error. ¿Cuál es el error? Aquí. Este atributo edad está metido en medio de puras cadenas, porque este nombre es una cadena, así que se puede concatenar sin problemas con los mensajes de acá. Pero esto no, digamos. Entonces yo debo convertir, digamos. Debemos de convertir de un tipo de dato numérico a un tipo de dato cadena. ¿Cómo se hace? A través de lo siguiente. Lo ponen en paréntesis a ese atributo la cual quieren convertir y ponen lo siguiente. Quieren convertir de entero a cadena, ¿cierto? Entonces ponen I mayúscula NT. O sea, de las iniciales de integer, pueden verlo de esa manera. De entero a, le digo, o sea, in, to, y acá luego después de to le ponen a qué quieren convertir, a cadena, ¿cierto? Las iniciales de string, ST. ¿Listo? Entonces ustedes están diciendo acá, ¿no? De entero, perdón, de entero a cadena, le están diciendo. ¿Qué atributo o qué valor diré esta variable de acá? Entonces ahí le están diciendo, ¿no? De entero pasate a cadena. Y listo, ya se va a poder concatenar. Solo que aquí no me lo reconoce porque para hacer uso de esto necesitamos de una librería, digamos, ¿no? Ya. Vamos a declarar en este caso, aquí podríamos hacer ya uses, aquí lo mismo. Vamos a usar una librería que se llama la siguiente. Sysútil. ¿Ok? Ya. Esta es una librería la cual me permite usar esta conversión, digamos. Si yo no la declaro que voy a usar esa librería, no puedo usar esto, digamos, ¿no? Es como algunas funciones matemáticas, como son el logaritmo, ¿no? El logaritmo de 10, en base 10. Eso se necesita también de una librería, de la librería matemática, la librería mat. Lo mismo va a pasar con las conversiones, ¿ya? Esa conversión necesita de una librería, la cual es esta de acá. Sysútil, ¿no? Entonces le decimos, vamos a usar esa librería para hacer la conversión. Listo, y ahora sí me va a permitir y no hay ningún problema. Entonces me va a permitir correr correctamente. Listo, no hay ningún problema. Y me sigue mostrando, ¿no? María 21 y femenino, ¿no? Pero no le hemos hecho uso de ese método. Ahora vamos a borrar todo esto de acá y con un simple escribir le vamos a decir
María, punto, y aquí buscamos, preséntese, le vamos a decir, y punto y coma. Entonces, con ese simple vamos a ver el mensaje que hemos puesto en nuestra clase. Le damos guardar, le damos correr, y me sale, miren. Soy María, tengo 21, bueno, años podríamos poner si ustedes quieren, tengo 21 años y mi sexo es femenino, ¿no? Entonces ahí podemos hacer uso, ¿no? Se dan cuenta que es bastante más fácil manejar datos más complejos, ¿no? Para realizarlo en programas más complejos, digamos, que no podrían hacerlo de la manera tradicional que ustedes estaban acostumbrados, digamos, ¿no? Entonces, con una simple variable, que en este caso es un objeto, pueden almacenar todos estos atributos. Inclusive pueden ponerle más si ustedes quieren. ¿Preguntas hasta acá? ¿Y qué pasaría si le ponemos, digamos, en el nombre de María y le ponemos masculino? ¿Sale error? No, no pasa nada. O ustedes le están dando el nombre, ¿no? Aquí, por ejemplo, recuerden, este es un objeto, digamos, o sea, un nombre de un objeto, es como una variable, ¿no? Una variable que no es primitiva, digamos, ¿no? Y ustedes le dan el nombre que ustedes deseen, digamos. Ustedes pueden ponerle José, digamos, ¿no? O sea, o no sé, o Carlos, y ustedes le dicen femenino, igual lo va a registrar, digamos, ¿no? Porque puede, no sé, que, no sé si pasa esa ocasión, digamos, que una mujer tenga un nombre de hombre, ¿o no? O puede pasar, digamos, ¿no? Como el nombre de José María o María José, digamos, ¿no? Que son casos especiales, digamos, ¿no? Pueden tener, digamos. Este, ¿qué más? Esto está de manera, miren, está de manera manual, si se puede ver. O sea, aquí estamos poniendo, pero me imagino que ustedes van a querer ponerlo ahí en ese instante, ¿no? Pueden hacerlo a través de la manera tradicional que sabíamos, ¿no? O sea, se declaran variables, por ejemplo. No sé, una variable cadena, digamos, ¿de qué tipo? String, digamos, ¿no? String. Van a necesitar una cadena y un, no sé, un SX ya de sexo le vamos a poner. ¿Y qué más vamos a necesitar para la edad, digamos, no? Le ponemos, no sé, ustedes se declaran las variables, le ponemos de tipo Word, ¿ya? Recuerden, mejor si ocupamos el mismo tipo. De tipo Word. Entonces, ¿qué van a hacer aquí, no? Le van a dar la lectura, ¿ya? Directo, o si quieren muestran su mensaje, ¿no? Ingrese su nombre o el nombre que quiere ponerle o lo que sea. Y aquí vamos a leer. Por ejemplo, leemos cadena, o sea, el nombre, después el sexo, y si quieren directo la edad igual, ¿no? O sea, esas tres lecturas, ¿no? Nombre, sexo y edad. Y listo, entonces aquí, ¿qué le van a pasar? Ya no le van a pasar así, digamos, ¿no? De manera manual. ¿Qué le van a pasar? Cat, ¿no? Entonces aquí le pasamos lo que me ingrese el usuario, y aquí, ¿qué le pasamos? En lugar de 21, le pasamos lo que me inserte el usuario, SX, y acá, perdón, SX acá sexo, ¿no? Y aquí edad sería D. Listo, entonces, con esto ya ponemos ya los nombres que me digan el usuario, ¿no? Le damos correr, vamos a guardar. Listo. Entonces, no mostré ningún mensaje, pero ustedes pueden ponerle, ¿no? Ingrese su sexo, edad, su nombre, sexo y edad. Nombre podemos darle, por ejemplo, Fernando. ¿Qué atributo le seguía? Hay que acordarnos. Debíamos mandarle un mensaje para acordar. Después le sigue sexo. ¿Qué sexo en este caso? Masculino. ¿Y cuántos años? 21. Ok. Disculpas, creo que está algo lento en mi computadora. Y ahora sí. Estamos poniendo en este caso Fernando. Le seguía lo que es el sexo, ¿no? Masculino. Y lo que es la edad, 21 años. Ok. Parece ser que me está generando algún problemita. A ver, vamos a hacerlo de manera para cada uno. Ya. No sé si es que tengo algún problema con algún archivo ahorita en mi computadora. Ya, leer, ponemos redline, leer lo que es la edad de. Ahora vamos a darle guardar. Ok, nombre es Fernando. El sexo masculino. La edad 21. Y ahí también. Me dice, soy Fernando, tengo 21 y mi sexo es masculino. Ahí está, ¿no? Entonces, así ustedes pueden hacer las lecturas igual, ¿no? O sea, de cualquier nombre, cualquier sexo y cualquier edad, y
asignan, ¿no? al objeto. Ok, ya son las 8:30. Hasta aquí sería entonces la clase de hoy. La siguiente clase vamos a usar lo que son la programación orientada a objetos, resolviendo algunos ejercicios de sus prácticos, ¿ya? Esta sería la pequeña introducción a lo que es la programación orientada a objetos, cómo nos facilita el uso de manejar objetos, instanciar objetos, asignar los atributos y sus acciones, ¿no? ¿Qué puede hacer, ¿no? Listo. Entonces, si no hay no hay otra pregunta, hasta aquí quedaría la clase de hoy, ¿no? La compañera que toma lista ya la tomó la captura, por si acaso, antes de finalizar. Ese programa que vos utilizas, se puede descargar, ¿no? Claro, Por sí, sí, es Delphi nomás. Delphi nomás. Sí. Pongan Delphi Ah, nomás, o Delphi Rap Studio, y ya le salen versiones, ¿no? El 10.2, 10.4 o Delphi 7 igual, ¿no? Alejandra dice, sí, ya la tomé, dice. Ya, entonces si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos en la siguiente clase ya. Traten de verlo esta grabación, porque lo voy a subir al canal de YouTube. Y traten de verlo para que me traigan sus dudas a la siguiente clase ya. Y vamos a estar realizando algunos ejercicios de su práctico con programación orientada a objetos. Nos vemos entonces, que tengan buena noche. Chao, chao. chao, chao, gracias. Listo, chao, chao.